noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición de poder dirigirme a ustedes por este medio virtual. Espero que estén todos conectados, ¿verdad? Porque pues si usted trabaja y llega tarde de su trabajo, pues probablemente le es válido que después vea la predicación, la oiga, ¿verdad? Pero si usted no trabaja, si usted no se está conectando a tiempo, usted tiene problemas. No está teniendo una evolución que es lo ideal, lo adecuado, como debe de ser, y para eso creo que el Señor, una vez más lo repito, que el Señor nos metió a este tiempo de proceso para evolucionar, crecer en la madurez, en el conocimiento, en el amor, la revelación, no involucionar. Si usted no se conecta a la alabanza y la adoración, usted está involucionando en su vida espiritual. Mire qué privilegio tuvimos el pastor Abraham y yo la semana pasada, sábado para ser exactos, ¿verdad? Que entre todos los pastores de la República Mexicana, el Señor nos escogió al pastor Abraham y a mí para participar en una oración a las naciones. Nos enlazamos a nivel internacional, pastores de Argentina, de Costa Rica, de España, de otros lugares, de otras naciones, ¿verdad? El pastor Abraham oró el mediodía, que es la hora de Europa, y su servidor tuvo el honor y el privilegio de orar en la noche, que es la hora de América Latina. Y el punto fundamental, la base que tomamos o se tomó para la oración es Primera de Crónicas capítulo 7, cuando dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare. Y se desglosó ese precioso versículo. A mí me tocó: si se volvieran de sus malos caminos. Todo hacía una alusión, ¿verdad?, de que con tristeza y con mucha tristeza sobre todo y preocupación, los ministros miramos cómo en la Iglesia Universal los cristianos empiezan a andar por sus propios caminos y abandonan el verdadero camino. Por eso el libro de Ezequiel, porque Nehemías por ahí dice: paraos y mirad los caminos antiguos. Entonces, mi amado hermano, el hecho de ir perdiendo el amor por la palabra, por la presencia, si usted no tiene un deseo vivo, ¿verdad?, que va a llegar la noche y se va a llegar el miércoles, viernes y domingo y se va a conectar, usted tiene problemas ya, y serios. Me gustó mucho en el Face sacaron, porque no todo en el Face es malo, pero sacaron una familia, ¿verdad? Si usted lo vio, qué bueno, donde el padre de familia dice: hoy hay culto virtual, y toda la familia se pone a danzar y a brincar y a alegrarse en su corazón. Si usted está haciendo eso, hermano, le felicito. Pero si llega a las 7 y a las 7:30, 8 ya va a comenzar la predicación, se conecta, vuelvo a repetir, usted está teniendo una involución en su vida espiritual. No le está funcionando este proyecto de Dios, ¿verdad?, que es esta pandemia, que aunque muchos no la entienden, fue un proyecto de Dios para meternos en un proceso para llegar, ¿verdad?, a lo que Dios quiere que hagamos, al propósito de Dios. Dicho lo anterior, quisiera que allá en su casa, ¿verdad?, allá usted está sentado, de pie, cierre sus ojos y incline su rostro y tomemos un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, por esta bendición, por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra, hablar de tu palabra, ministrar tu palabra. Señor, yo te suplico que venga una revelación a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Señor, que podamos participar de ese pan que tú tienes, Señor, en tu mesa para nosotros. Señor, yo te suplico que venimos atando, Señor, toda obra del enemigo, todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor, de perturbación, todo espíritu, Señor, que venga a interceder, Señor, a querer interrumpir el fluir de tu Espíritu Santo, lo venimos atando, reprendiendo y echándolo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Te damos gracias, Señor, por aquellos que se han conectado, aquellos que no se han conectado. Motiva su corazón, Señor, para que lo puedan hacer, para ser edificados con tu palabra bendita. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle en esta noche, mi amado hermano, acerca de el golem y de los vientres estériles. Cuando hablo del golem, ¿verdad? Parece que estamos hablando de algo de ciencia ficción, pero no es así. Usted fue un golem, yo también fui un golem, ¿verdad? ¿Qué es el golem? Bueno, la historia certificada nos cuenta que en el año aproximadamente de 1600, un hombre, un rabino con mucho conocimiento de la escritura, de la ley, de la palabra de Dios, pero también con mucho conocimiento de la cábala. La cábala es una área, ¿verdad?, donde solamente los muy estudiosos se meten, que tiene que ver algo así como, para que usted me entienda, algo así como de magia. Entonces este rabino llamado Judá Lau, todo esto, hermano, yo le voy a pedir un favor. Métase usted a internet, métase usted a Google e investigue, ponga la leyenda del golem y ahí le va a salir todos los datos y todo lo que le estoy diciendo. Entonces este rabino, con conocimiento de la palabra y conocimiento de la cábala, Judá Lau, fundamentado en la escritura, en el libro de Génesis, cuando dice la palabra del Señor en el capítulo 2, que Dios tomó para formar al segundo Adán, porque el primero está en Génesis capítulo 1, versículo 27, para formar al segundo Adán, dice la Biblia que tomó, usted lo ha leído, lo ha escuchado muchas veces, tomó tierra, tomó barro y formó al hombre y sopló en su nariz y le puso aliento de vida. Entonces este hombre, Judá Lau, tomando esos principios de la escritura en Génesis, hizo un muñeco de barro, muñeco de tierra, ¿verdad? Y cuando lo hizo, le puso en su frente la palabra Emet, que es la letra Aleph y la letra Tau. Al ponerle la palabra Emet en la frente, este ser hecho de barro tomó vida. Y era un ser, ¿verdad?, que estaba al servicio del rabino, le cuidaba la casa, era como una especie de sirviente, era una especie de su siervo, ¿verdad? Y todo estaba muy bien hasta que este golem se enloqueció, ¿verdad? Entonces empezó a destruir toda la casa del rabino, sus escritos, sus muebles, sus trastes, y él estaba en la sinagoga, y esto que te cuento en la ciudad de Praga, en Checoslovaquia. Entonces le fueron a avisar al rabino, ¿verdad? Entonces él le quitó de la palabra Emet que tenía en la frente, le quitó la letra E y solamente quedó la palabra Met, que quiere decir muerte. En ese momento ese golem, ese ser de barro, quedó completamente inanimado. Y esto lo tienen como muestra de esta historia, lo tienen en el Museo de Praga, en Checoslovaquia. En el museo tienen al golem, ahí está. El día que usted vaya a Checoslovaquia, con toda confianza, hermano, puede ir al Museo Nacional y ahí tienen al golem, ¿verdad? Esta es la historia que nos narra precisamente dentro de lo que es la cultura de Checoslovaquia, nos habla del golem. Pero yo le decía hace un momento, mi amado hermano, que en determinado momento usted y yo fuimos un golem. Entonces la palabra golem aparece en la Biblia hebrea, en la Biblia las traducciones al español no aparecen, pero en la Biblia hebrea sí aparece y está precisamente, y vamos a ver el primer versículo, que es el Salmo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16.
tus ojos vieron mi embrión. Pero en la Biblia hebrea dice, tus ojos vieron mi golem. Después, con toda confianza, ver una Biblia hebrea. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Tus ojos vieron mi golem. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Por eso yo le decía hace un momento que usted y yo en un momento determinado fuimos un golem, fuimos un embrión, ¿verdad? Después fuimos un feto, pero eso tiene un proceso, ¿verdad? Para llegar a ser feto tiene un proceso, el cual más adelante le voy a estar compartiendo. Muy bien. Hay un problema que mucha gente, ¿verdad? Y aún dentro del cristianismo hay muchos cristianos que tienen un problema para encontrar la razón de su vida. Algunos piensan, no sé si te lo ha pasado, pensar, bueno, ¿y yo por qué vine a este mundo? ¿Qué vine a hacer a este mundo? No entiendo la razón de mi vida. ¿Por qué? Porque como en el vientre que los formó, ¿verdad? Fue un vientre que no les dio la nutrición espiritual y emocional. Ellos nacieron con una disfunción espiritual y con una disfunción emocional. Voy a poner un ejemplo. Cuando el cigoto, cuando el golem, cuando el embrión está en un proceso de crecimiento para llegar a ser feto, ¿verdad? Y empieza a desarrollar sus oídos, empieza a desarrollar sus nervios, su columna vertebral, empieza a ser, ¿verdad?, influenciado de diferentes formas y de diferentes maneras. Le pongo un ejemplo. Hay vientres que fueron influenciados por los comentarios, ¿verdad?, que el niño escuchó, ya en el vientre, que el niño escuchó cuando estaba todavía en un proceso de crecimiento. Comentarios como cuando la madre está embarazada, de repente está la plática familiar y viene la pregunta, ¿estás embarazada? Sí, pues es un descuido, nos descuidamos, ¿verdad? Entonces el niño, aparte de que lo oye, tiene un área que se formó desde que era un embrión, desde que era un feto, que es el alma. Ese comentario le llega al niño en el alma. No, pues es que no lo pensamos, nos descuidamos. Y empieza a ser ministrado ese feto, empieza a ser ministrado ese niño que está en un proceso de formación y de crecimiento con palabras negativas. De repente el padre le dice, el esposo dice a la esposa, pues yo no sé qué vas a hacer con ese chamaco, pero tú sabes que ya no quiero más hijos. Y otra herida al alma del niño que está en un proceso. Y así, y a eso le podemos aumentar, mi amado hermano, la alimentación que pueda tener la madre, si es una alimentación deficiente, si es una alimentación que no tiene los nutrientes, las vitaminas, las proteínas, todo aquello que necesita ese feto, esa criatura que está en proceso, ¿verdad? Todo eso que necesita y no le es suministrado. Si a eso le ponemos que la madre puede ser una adicta, estar fumando, adicta al alcohol, adicta al tabaco, adicta a las drogas, mire, le voy a contar una historia que tiene que ver con esto que le estoy ministrando. Yo estuve trabajando en el DIF algo como 4 años, en el DIF de aquí de Campeche. Y yo estaba en el área de recursos materiales. Y en ese tiempo, esto que le cuento, mi amado hermano tendrá como unos 25 años, quizá 30. En ese tiempo, en cierta colonia de la ciudad, habían 3 hermanitas jovencitas, 17, 16, 15 años, muy bonitas, pero que eran adictas a las drogas, eran cocainómanas.
y le decían las coqueritas, así le decían. Lo impresionante es que el DIF tuvo que intervenir porque esta muchachita, esta niña, se puede decir, las embarazaron. Y así embarazadas tomaban la droga, así embarazadas se drogaban. Sus niños o niñas desde que estaban en el vientre ya eran adictos, ya tenían una adicción porque la madre le estaba transmitiendo ese placer tan malo que ellas sentían, esa adicción las madres se la estaban transmitiendo y trasladando a sus hijas. Entonces, de acuerdo al vientre que recepcionó a ese niño o a esa niña, van a ser sus características que va a tener cuando nazca. Usted quizás se vaya a familiarizar, quizás se vaya a entender o vaya a comprender por qué la vida de usted es así. De acuerdo al vientre que lo forma usted, son las características emocionales y espirituales y físicas y de herencia que usted tiene. Si en el vientre que le formaron tuvo esa descarga negativa, ¿verdad? Que el diablo, que el Señor reprenda, también la usó para venir a afectarle a usted, para afectarme a mí antes de nacer, ya había un ataque fiero del diablo a través de un deseo de aborto, a través de comentarios como les dije hace un momento. Entonces, de acuerdo al vientre que lo formó, es de acuerdo como usted es, su carácter, su temperamento, su forma de ser, su forma de pensar. Por eso caen depresiones, por eso caen angustias, por eso caen desesperaciones, por eso cae en pensamientos como ¿qué hago en este mundo? Y si a eso le sumamos, si a eso le anexamos todo lo que estamos viviendo, el problema se potencializa, mi amado hermano. El problema se potencializa de una forma tremenda. ¿Por qué? Por todos estos ataques, ¿verdad?, que tiene el niño, tiene la niña, desde que está en el vientre de la madre. Muy bien. En la Biblia aparecen 6 vientres que fueron estériles. 6 mujeres o 6 vientres que fueron estériles. Una de ellas, ¿verdad?, sería la séptima, pero en esta séptima hubo algo extraordinario de parte de Dios y podemos contarla también dentro de estas 6, ya serían 7, 5 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Aunque le voy a decir algo, ¿verdad? Cada vientre de esta mujer, cada vientre de cada mujer que fueron estériles al principio y que por un milagro de Dios, que porque Dios tenía un propósito para cada uno de los hijos que iban a nacer de cada vientre estéril, Dios usó la vida de esos hombres de una forma extraordinaria. Pero cada uno de ellos que nació de un vientre estéril, cada golem que fue formado de un vientre estéril, necesitó un reengendramiento de parte de Dios. Después que nacieron, Dios los tuvo que meter en su vientre para reengendrarlos. Vamos a ver otra cita bíblica, que es el Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Perdón. Entonces Jesús decía a los judíos, presta mucha atención, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Aquí está hablando de Jesús a unos judíos que se convirtieron al cristianismo. Después lo voy a repetir, dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Eran cristianos? Sí.
¿Por qué? Porque habían creído en Él, habían creído en Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Para que ustedes sean mis discípulos, estaba diciendo el Señor Jesús, tienen que permanecer en mi palabra. Muy bien. El mismo Evangelio de Juan, pero vamos a ver ahora el capítulo, del versículo 44 al versículo 46. Sois de vuestro padre el diablo. Espérense, paremos. Pues no el versículo que vimos, el versículo 36, si no me equivoco, versículo 31, ¿no eran cristianos? No dice la Biblia que aquellos judíos habían creído en Jesús. Eran cristianos. Pero aquí Jesús mismo le dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Con P minúscula. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso. ¿Qué otro versículo sigue? Hasta el versículo 46. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Qué sucedió con estos hombres? ¿Qué sucedió con estos judíos que habían creído en Jesús? Hermano, ellos creyeron, ellos tuvieron una revelación de que Jesús era el Hijo de Dios y creyeron en Él. Pero ¿por qué más adelante el Señor Jesús le dice que son hijos del diablo? ¿Por qué? Porque tuvieron un reengendramiento. Hay vientres que son de Dios y hay vientres que son del diablo, y hay un vientre que es del diablo. Cuando eres cristiano, Dios y te sometes y obedeces y buscas a Dios y anhelas de Dios y lees la palabra, ¿verdad? Dios te mete a su vientre para reengendrarte. ¿Con qué propósito? Para que cumplas plena y cabalmente a lo que Dios te llamó. Por eso muchos cristianos andan papaloteando y haciendo cosas que no deben hacer, porque están confundidos, tienen una mente confundida, mi amado hermano. Entonces, cuando un cristiano, aquí va un mensaje para ti, cuando un cristiano deja de buscar a Dios, deja de amar a Dios, deja de leer la palabra, deja de orar, deja de alabar, deja de adorar, inmediatamente Satanás lo toma y es el momento y es la persona ideal para que venga Satanás, lo meta a su vientre y lo reengendre. Y le pase lo que a los judíos, estos que vimos como ejemplo. Entonces es cuando empieza a apostatar, cuando dice que ya duda del cristianismo, que si será verdad, que si no será verdad, que porque fulanito dice, que porque menganito dice. ¿Por qué? Porque lo reengendraron como estos judíos. Miren lo que dice ahí otro versículo bíblico, que es Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mire, yo conozco muchos cristianos. No, Jesús es mi Señor. Sí, no, Jesús es mi Señor. Pero hacen lo que se les pega la gana. Son infieles, no obedecen, no viven en santidad, no buscan al Señor. Pero ellos como diciendo, Señor, Señor, ya la hice. Y aquí el Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si yo lo sintetizo diría, sino el que obedece a la palabra.
Cuando tú eres obediente a la palabra, sin cuestionarla, sin analizarla en tu mente humana y carnal, ¿verdad? Que nunca la vas a entender plenamente. Entonces, cuando obedeces totalmente al Padre, entonces estás en la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que obedece a mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día del juicio. Va a llegar un día, mi amado hermano, dice la palabra del Señor, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 Señor. No hagan caso a la palita, hermano, no hay problema. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Va a llegar un momento en que muchos cristianos, o todos los cristianos, van a estar en la presencia de Dios allá en el cielo, ante el trono blanco. Y van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ya la hicimos. Con esto que le digamos, seguro que nos pasa al reino. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, si nosotros, y entonces le declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mire, estos hombres tenían cierta particularidad. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Tenían el don de la profecía. Y si tenían el don de la profecía, es que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Tenían unción. Se paraban, hermano, y fuera el demonio. Profetizamos en tu nombre. Mire qué tremendo. ¿Y qué otro punto dice? Dijo, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, los milagros no solamente vienen de Jesús. Hay milagros que vienen de parte del diablo. Entonces, cuando el milagro que tú hagas, o en el nombre del que tú hagas, te va a llevar al que originó el milagro. Si tú estás en obediencia al Señor, si tú estás en relación con el Señor, si tú estás buscando al Señor, si tú estás en una etapa de tu cristianismo plena, vas a hacer un milagro y eso seguramente viene de parte de Dios. Pero si anda todo chueco, mi amado hermano, ¿verdad? El hecho de que profetices y eches fuera demonios y hagas un milagro no garantiza que vas a entrar al reino de los cielos. ¿Qué pasó con estas personas? Que dice Mateo 7, 21 y 22. Que tuvieron también un reengendramiento. Descuidaron su vida espiritual. Creyeron que porque profetizaban, así te dice el Señor, la profecía. Creyeron que porque se paraban y echaban fuera un demonio. Creyeron que porque hicieron algún milagro ya habían asegurado su pase al cielo. Y no es así. Entonces muchos están pensando, ¿verdad?, que estas son sus credenciales para entrar al reino. Es profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Y no es así. No es así, porque estos lo hacían. Lo hicieron. No sé cuánto tiempo lo hicieron. Pero la respuesta del Señor Jesús, háganse a un lado, malditos. No nomás. Qué tremendo. No los conozco. ¿Qué pasó? Que con ellos, vuelvo a repetir, tuvieron un reengendramiento. Descuidaron su vida espiritual, descuidaron su relación con Dios, descuidaron su comunión con Dios, descuidaron buscar a Dios, descuidaron anhelar de Dios, y Satanás los metió a su vientre y los reengendró para perdición. Cuidado, mi amado hermano, vuelvo a repetir,
Tienes que pararte, yo lo decía el sábado, tienes que pararte, detenerte y mirar qué camino estás caminando. ¿Estás caminando un camino de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a tu criterio, de acuerdo a tu voluntad? ¿O estás caminando en el camino de Dios? Yo estoy de acuerdo, hermano, vuelvo a repetir, ¿verdad? Que saliste a trabajar, una emergencia, está bien, pero hermano, por el amor de Dios, si el tiempo del servicio, porque este es un servicio, no porque se haga en una casa pierde su seriedad, no porque se haga en la casa pierde la presencia, la unción, la manifestación y la revelación del Espíritu Santo. No estamos jugando, mi amado hermano. Nosotros estamos tomando muy en serio las cosas de parte de Dios. Pero si tú no la tomas en serio, ¿verdad? Todo el día estás descansando de no hacer nada y te conectas tarde, este es un problema muy serio. Cuidado, cuidado porque puedes entrar a un vientre que no es un vientre adecuado ni agradable para tu vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver los vientres. Vientres. Vamos a ver las citas bíblicas para mirar los vientres. Y vamos a ver Génesis capítulo 11, versículo 30. Génesis capítulo 11, versículo 30. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Primera mujer. Vamos a ver la segunda. Ahí ya en su casa, cuando termine este mensaje, ¿verdad? Si usted está notando que sería lo ideal, haga un concursito ahí. A ver, júntese con su esposa, sus hijos, ¿va? A ver, ¿cómo se llamó el hijo de Sarai? A ver, el que conteste un premio, una paleta, algo. Vaya desarrollando su cerebro y su conocimiento. Vamos a ver ahora Génesis capítulo 25, versículo 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y en Rebeca su mujer concibió. Segundo, vamos a ver ahora, mi amado hermano, Génesis capítulo 29, versículo 31. Vio el Señor que Lea era aborrecida y le concedió hijos pero en Raquel era estéril. Vamos a ver otra. Jueces capítulo 13, versículo 2 y 3. Jueces capítulo 13, versículo 2 y 3. Y había un hombre de Sora de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este es uno de los casos especiales. No digo que los anteriores le voy a restar importancia, pero este hombre, ¿verdad? Manoa no tenía hijos, la palabra lo dice, y él tuvo un hijo llamado Sansón. Esta fue la mamá de Sansón, ¿verdad? Y usted sabe que Sansón fue llamado por Dios Nazareo, no Nazareno, Nazareo. Y los nazareos tenían ciertas ordenanzas. No se cortaban el cabello, no podían tocar cadáveres, no podían comer nada inmundo, no podían tocar mujeres inmundas, ¿verdad? Y usted sabe la historia de Sansón, ¿verdad? Que hizo todo lo contrario de lo que el Señor le dio las indicaciones. Vamos a ver otra. Vamos a ver ahora 1 Samuel capítulo 1, versículo 2 al versículo 8. 1 Samuel capítulo 1, versículo 2 al versículo 8. Aquí está hablando de Ana. Su marido se llamaba Elcana y la amante de su marido se llamaba Penina. Dice, y tenía dos mujeres, que está hablando del esposo de Ana, de Elcana, y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana, el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía, era estéril.
este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor allí. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, dice la palabra del Señor. Miren, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Miren, aquí podemos sacar muchos mensajes, pero la esencia que yo quiero comentarle, quiero platicarle, es que Ana era estéril. Penina tenía 10 hijos. Por eso el Cana le dice a Ana, aunque suena trabalenguas: ¿no te soy mejor yo que 10 hijos? Entonces, cada vez que Ana subía al templo, era una mujer devota, era una mujer fiel, era una mujer que amaba a Dios, era una mujer temerosa de Dios. Cada vez que Ana subía a ofrecer sacrificio, la otra la provocaba. Penina, la amante de su marido, la provocaba y la hacía enojar, y ella lloraba amargamente. Ojo, muy bien. Mi hermano, cuando vemos el 1 Samuel capítulo 17, cuando Goliat, dice la Biblia que a la hora del sacrificio, cuando los israelitas le iban a ofrecer sacrificio a Dios, en ese momento bajaba Goliat y los insultaba y los retaba y le decía un montón de cosas. ¿Dónde están los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién de ustedes? A ver, un hombre que venga a pelear conmigo. ¿Dónde? Los irritaba. Y no podían los israelitas ofrecer sacrificio en paz a su Dios. Lo mismo hacía Penina con Ana. Cada vez que Ana subía al templo a ofrecer sacrificio, Penina la estorbaba. No la dejaba que su sacrificio se la ofreciera Ana al Señor con gozo y con alegría, sino que la estorbaba. Y eso es una función de Satanás, que yo lo reprenda. Cada vez que nos acercamos a adorar a Dios, cada vez que nos acercamos a alabar a Dios, cada vez que vamos a orar, cada vez que vamos a leer la Escritura, algo va a hacer Satanás para distraerte. Algo va a hacer Satanás para que no puedas ofrecer tu sacrificio al Señor con gozo y con alegría. Eso es lo que él hace. Pero la Biblia dice que Ana lloraba amargamente. Versículo más abajo dice la palabra del Señor que cuando Ana entregó su amargura, entonces concibió. Entonces la amargura es un factor para que algunas mujeres, para que algunos vientres no conciban, para que algunas mujeres no queden embarazadas. La amargura. Si a esto le ponemos, si a esto le sumamos, ¿verdad?, que una mujer que no ha concebido, una mujer que no puede tener hijos, es una mujer, mi amado hermano, que casi siempre va a vivir estresada, va a vivir triste, va a vivir amargada, va a vivir decepcionada, muchos factores, porque no ha podido concebir. Y muchas veces, por el estado emocional que se encuentra, puede decir palabras que en vez de ayudarla,
van a venir a estorbar y a crear un ambiente más pesado, más denso, más negativo para que ella pueda embarazarse y casi siempre va a tomar malas decisiones. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que está en la palabra de Dios y un ejemplo que usted también, mi amado hermano, que usted conoce. Tenemos el ejemplo de Sara o Sarai. Cuando Dios le promete un hijo, ¿verdad? Pasa el tiempo, pasan los años. Dice la Biblia que Sara le dice a Abraham, pero ¿cómo vamos a concebir si a mí ya se me pasó la costumbre de las mujeres y tú ya estás casi muerto? Sara tomó una mala decisión. Le dijo a Abraham, llégate a mi criada, llégate a mi sierva Agar para que conciba. La tradición judía marcaba, enseñaba que cuando la matriarca de la casa, en este caso Sara, no podía parir, no podía embarazarse, cuando iba a parir la sierva o la mujer que ella había decidido que fuera descendiente, que de ahí naciera la descendencia de su esposo, dice la Biblia que ella abría las piernas, la matriarca, y la otra se ponía en medio de sus piernas y paría, para que entonces pareciera que ella estaba pariendo. Pero Ana tomó una mala decisión por la desesperación que veía que pasaba el tiempo, pasaban los años y no se embarazaba. Y sobre todo, mi amado hermano, cuando ella miró su condición física, su condición como mujer. Muy bien, entonces, mi amado hermano, quiere decir que los vientres que le formaron a usted, el vientre que le formó a usted y que me formó a mí, tiene mucho que ver con el estilo de vida que vivimos, la forma de que somos. Porque en ese vientre tuvimos, que hasta ahora la tenemos, una genética. Genéticas de maldición. Genéticas de muchas veces de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio, de fornicación, de lascivia. Fuimos afectados desde el vientre, desde que éramos un golem. Ahora, del primer día de concepción, primer día de que se concibe esa criatura, ¿verdad?, en formación, se llama golem. La Biblia King James, ese Salmo 139, 16 que le dije, la Biblia King James dice, mi esencia, dice algo así como si fuera algo intangible, vieron tus ojos. Entonces, desde el primer día hasta la 8ª semana, se llama embrión. De la 8ª semana en adelante se llama feto. Usted lo puede ver claramente en Google. Embrión primero o golem, y de la 8ª semana en adelante se llama feto. O sea, que el día 50 ese ser sufre una transformación el día 50. Y si nosotros pensamos el día 50, lo tenemos que relacionar con el Pentecostés. Hechos capítulo 2. Quiere decir que el día de Pentecostés, los cristianos nacientes, las personas nacientes en el cristianismo, tuvieron una transición de una vida normal a una vida llena de temor, como Pedro, a una vida llena de poder. Por eso Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Por eso Pedro, ¿verdad?, en cierta forma, fue un cobarde. Algún día que estemos en el cielo va a pedir perdón, ¿verdad? Pero fue un cobarde. Porque, hermano, negó al Señor Jesús 3 veces. Tuvo miedo. Cuando lo identificaron y le dijeron, ¿verdad?, tú eres uno de ellos. No, yo ni lo conozco. Pasan unas otras señoras y dicen, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos, hablas como el nazareno, vistes como el nazareno,
¿verdad? Eres igualito al Nazareno. Y para que desmintiera según él, dice la Biblia, que empezó a blasfemar, empezó a insultar. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Pero cuando después vemos la historia de Pedro, Hechos capítulo 2, después del bautismo en el Espíritu Santo, vemos en el capítulo de los Hechos, creo que es 3 o 5, no recuerdo muy bien, Pedro se para, hermanos, ante 5,000 gentes y le dice: ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron al autor de la vida. Hermano, ya no era un cobardón, ya era un hombre con la unción, con el poder, con el dunamis, con la dinamita del Espíritu Santo, y confrontó a toda esa gente. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Por qué? Porque tuvo una transición. Su vida cristiana, su vida espiritual, tuvo una transición, ¿verdad? Cuando el día 50, el día del Pentecostés, la criatura, que es un embrión, en el día 50, deja de ser embrión y pasa a ser feto. Tiene una transformación en el vientre de la madre. Salmo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi golem, dice ese salmo. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi golem, vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Este versículo nos relata desde el momento en que éramos un golem. En el momento que éramos un golem, que éramos un embrión, Dios se puso a escribir todos los acontecimientos, todo lo que íbamos a pasar, las pruebas, las tribulaciones, las alegrías, las enfermedades, las bendiciones, todos y cada uno de nuestros días. Imagínense, hermano. Mire, una persona que vive 100 años, si cada año tiene 365 días, 100 años, ¿cuántos días serían aproximadamente? Como 36,000, casi 37,000 años, contando los bisiestos. Quiere decir que Dios escribió 37,000 páginas de aquel hombre, aquella persona que vivió 100 años. Eso dice aquí. Tus ojos vieron mi golem, y en tu libro se escribieron todos los días. Todos los días. No dice que el Señor escribió cada semana, cada 15 días, cada mes, cada año. Diariamente el Señor, muy bien. A ver, fulanito, hoy va a vivir esto y esto, mañana va a vivir esto y el pasado va a vivir esto. Y escribió todos los días de su vida. Miren la magnificencia y la grandeza de Dios aplicada a nuestra vida. Vamos a ver unos versículos antes de ese Salmo 139, el versículo 13 al versículo 15. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Usted se puede parar ahorita en el espejo. Párese, hermano, en el espejo. No ahorita, porque está escuchando. Pero al rato que termine la administración, presúmase. Véase en el espejo. Mire lo que dice este salmo, el versículo 14. Mire qué precioso. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Usted es una maravilla, hermano. Usted es asombroso. Es una maravilla, eso dice la Biblia. Las obras de Dios son maravillosas. Y su alma de usted y mi alma lo debe saber. Y si no lo sabe, dígaselo. Alma, mira nada más
lo que hizo Dios conmigo. Míreme nada más, véase en el espejo. No estoy diciendo que sea narcisista, que se empiece a amar a usted mismo, ¿verdad? Y cante la canción de Gordolfo Gelatino, qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero, jamás me podré olvidar. No, tampoco. Pero el reconocer en nuestra vida, en nuestro cuerpo, la grandeza de lo que Dios ha hecho, hermano, es algo maravilloso. Ahora sí, mire el versículo 15. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Aquí ya no un vientre, en lo profundo de la tierra. Mire, hermano, perdóneme por este ejemplo burdo que le voy a poner. No sé si usted ha visto cómo hacen los sombreros de guano en Becal, cómo los entretejen, ¿verdad? O alguna figurita, cómo lo hacen. Algunas hacen rosas, caballitos, pero todo entretejido. Así nos hizo Dios. Nos empezó a formar. Nos empezó a formar. Ahorita estoy sacando un tema, ¿verdad?, que nos habla acerca del cerebro comparado con una computadora. Ahorita me estoy metiendo a Google para ver las comparaciones del ordenador, de las neuronas, de todo eso, ¿verdad? Donde en cierta forma, ¿verdad?, también hay visitaciones de espíritus de terror en las noches. Eso está en la Biblia también. Pero mire qué tremendo, mi amado hermano, cuando dice el salmista, no estaba oculto de ti mi cuerpo. Todo estaba delante del Señor. Todo estaba delante de sus ojos. Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. ¿Por qué eres así? ¿Por qué tu carácter es así? ¿Por qué tu temperamento es así? ¿Por qué te airas, verdad? Le voy a decir una cosa, la ira es un espíritu inmundo. Cuando una persona se aira, ¿verdad?, está bajo el influjo de un espíritu inmundo de ira. Porque muchos hermanos hasta se ponen rojos, te ponen a temblar, la ira los está consumiendo. ¿Por qué usted es así? Por el vientre que lo formó. Usted tiene que mirar qué vientre lo formó y qué ataques tuvo ese vientre. ¿Cómo fue influenciado ese vientre? De afuera y de adentro también, para que usted sepa la clase de golem que usted fue y la clase de persona que ahora usted es. Hasta aquí, mi amado hermano, ¿verdad? Termino este tema, termino esta plática con usted, ¿verdad? Investigue, mi amado hermano, por favor, investigue. Ahorita mismo, si usted tiene computadora, tiene internet, tiene Google, ponga ahí en su computadora, ya en la búsqueda, la historia del golem. ¿Qué es el golem? Y ahí le va a salir toda la historia del golem. Usted fue un golem, yo también fui un golem. Embriones en el vientre de una madre. Todo lo que sufrió nuestra madre en la matriz, ¿verdad? Ahí, cuando estábamos siendo formados, en el vientre vino a afectarnos. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe cuando una persona que va a nacer te da una designación especial de parte de Dios y lo quiere matar desde el principio, usando todas sus artimañas, aborto, rechazo, se enredó el cordón umbilical, tragó el líquido amniótico. Todo eso no es casualidad, es una operación satánica sobre la vida de algunos que nacen, pero a Dios le place que usted nazca. Usted nació con un propósito. Usted tiene que orar para que el Señor le muestre el propósito que Él tiene para usted, para que usted no ande haciendo cosas que no debe hacer, sino que usted cabal cumpla y desarrolle el propósito por el cual Dios permitió que usted naciera, le salvó de la muerte. No nomás porque le cayó usted bien, no, le salvó de la muerte y nació usted con un propósito contra todo pronóstico, porque Dios tiene algo para usted, Dios tiene un propósito para usted. Pastor, ¿y cómo conozco el propósito de Dios para mi vida? Bueno,
Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Pero tienes que renovar tu mente, tus pensamientos, con una mente vieja, con una mente contaminada, con una mente carnal, con una mente sucia. Jamás vas a poder entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Tienes que limpiar tu mente, tienes que, mi amado hermano, renovarla, ya no hablar como antes hablabas, ¿verdad? Porque hay muchas que todavía se le escapan culebras, alacranes de la boca. Ay, me equivoqué. No, nada de eso. Nada de eso. Acuérdate de lo que dice la palabra, que eres una nueva criatura. Las cosas viejas, los insultos, los malos pensamientos, las malas actitudes, la mala onda, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, acomodándose a ti, para ti, que eres una nueva criatura. Oremos, mi amado hermano. Allá en tu lugar, allá en tu casa, medita. Y aún si le quieres pedir revelación al Espíritu Santo, que te señale las áreas que fueron afectadas desde el vientre de tu madre. Tú tienes toda la autoridad como hijo de decirle, Espíritu de Dios, revélame por qué mi carácter es así, por qué mi pensamiento es así, por qué estoy luchando con estos mismos pecados, por qué, Espíritu Santo, vivo en amargura, vivo en tristeza, vivo en depresión, vivo en temor, vivo en desesperación, vivo en preocupación, y el Espíritu de Dios te va a hablar. Probablemente en sueños, porque la Biblia dice en el libro de Job que cuando la noche cae sobre los hombres, el Señor se acerca y le habla al oído. Pide revelación al Espíritu de Dios. Esto no es una fantasía ni es misticismo. Él te quiere hablar. Él te quiere hablar. Él te quiere mostrar. Él te quiere mostrar. Y cuando el Señor te haya mostrado por qué eres así, por qué vives así, ve anotando lo que el Señor te va mostrando en una hoja, y después paso por paso y punto por punto renuncia a ellos. Renuncia. Padre, en el nombre de Dios, yo renuncio a esto, yo renuncio a esto, yo renuncio a esto, yo renuncio, hasta que sientas que una paz llena tu corazón. Dios es real. Dios es real. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, hoy estamos delante de tu presencia. Tu palabra, Señor, ha sido compartida, ministrada, impartida. Lo que yo no hice, Señor, lo que yo no pude hacer, que tu Espíritu Santo lo haga en esta noche. Lo que yo no pude hablar, que tu Santo Espíritu hable en esta noche a cada uno de tus hijos. Porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón, hablando a nuestro espíritu, Señor, de espíritu a espíritu. Y que nos traiga, Señor, la respuesta a tantas preguntas y tantas inquietudes que tenemos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de los que están conectados, cada familia, cada hogar, cada persona sea bendecida, Señor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea establecida en los corazones ahora. Gracias, Señor, te damos, porque eres bueno y es para siempre tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga. Cuídense, ya no coman mucho, ¿verdad? Nos vemos el viernes, misma hora, mismo canal. Dios les bendiga.